Cuando pregunté qué hora sería la boda de mi hijo, mi nuera dijo, ya nos casamos ayer. Entonces la noticia inesperada. Dicen que los momentos más dolorosos no siempre vienen acompañados de gritos o discusiones, sino envueltos en silencios y frases cortas que atraviesan el alma. Ese día yo solo había preguntado con ilusión, ¿a qué hora será la boda de mi hijo? Pero la respuesta que recibí fue como un golpe seco en el pecho. Mi nuera, sin mirarme directamente a los ojos, dijo con un aire casi indiferente, ya nos casamos ayer. Me quedé inmóvil, con las manos aún húmedas de lavar los platos, mirando el vacío. Mi corazón, que llevaba meses preparando vestidos, imaginando flores, soñando con acompañar a mi hijo al altar, se desmoronó en un segundo. El dolor del silencio. No hubo invitación, no hubo ceremonia compartida. No hubo la oportunidad de abrazar a mi hijo en uno de los días más importantes de su vida. Habían tomado esa decisión solos, sin mí, sin su familia. Y lo peor no fue la boda en sí. Lo peor fue la sensación de exclusión, el mensaje oculto en aquel "ya nos casamos ayer". No eras necesaria, no eras parte. El inicio de una transformación. Esa noche lloré en silencio, escondida en mi habitación para que nadie me viera. Pero entre lágrimas comprendí algo. Ese dolor sería el inicio de una historia distinta, una historia de transformación. A partir de ese día, entendí que la vida me estaba poniendo a prueba. O me dejaba hundir en el resentimiento, o aprendía a levantarme, más fuerte y más sabia. La primera confrontación, la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer reflejada, cansada, con el corazón roto, pero con una decisión clara. No podía seguir callando. Debía hablar con mi hijo. El encuentro con Andrés. Cuando Andrés llegó del trabajo lo esperé en la sala. Tenía todavía en mi mente esa frase que me perforaba. Ya nos casamos ayer. Hijo, ¿es verdad lo que dijo Clara?, pregunté, con voz temblorosa. Él dejó su maletín sobre el sillón y se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Sí, mamá, nos casamos ayer. Lo miré con incredulidad. ¿Y no pensaste en mí? ¿En tu padre? ¿En toda tu familia? ¿Cómo pudiste hacer algo así sin nosotros? Andrés bajó la cabeza. No lo entenderías. La herida más profunda. Esas palabras me dolieron aún más que la noticia. ¿Cómo que no lo entendería? Yo había estado a su lado toda la vida. Había dado todo por él. Dime la verdad, Andrés, ¿por qué? Entonces lo vi dudar, morderse el labio, como quien guarda un secreto demasiado pesado. Clara no quería una boda grande, dijo al fin. No quería enfrentarse a los comentarios, ni a las comparaciones, ni a la presión de las familias. Quiso algo íntimo, solo nosotros. ¿Y tú aceptaste?, pregunté con la voz quebrada. Él suspiró. La amo, mamá, y pensé que lo mejor era darle lo que ella quería. La primera lección. En ese momento sentí que la vida me estaba dando la primera lección. A veces los hijos toman decisiones que hieren profundamente a sus padres, no porque quieran hacerles daño, sino porque aman de otra manera, porque ven el mundo distinto. Pero aún así, dentro de mí, había un dolor que no podía ignorar, un vacío que necesitaba sanar. Me prometí que, aunque esa herida quedara marcada, encontraría en esta prueba la fuerza para aprender y crecer, porque comprendí que la vida no siempre se vive como la soñamos, sino como nos toca enfrentarla. La voz de la experiencia. Después de la dolorosa conversación con Andrés, me sentí perdida. El silencio de la casa se me hacía insoportable,
y necesitaba hablar con alguien que no me juzgara. Así que decidí visitar a Marta, mi amiga de toda la vida. Ella había pasado por situaciones difíciles con sus propios hijos y siempre encontraba palabras sabias para guiarme. La conversación con Marta, cuando me abrió la puerta, me bastó verla para que mis ojos se llenaran de lágrimas. Me abrazó con fuerza, como si entendiera sin necesidad de palabras. «Cuéntame, ¿qué ha pasado?», me dijo con esa voz serena que siempre me calmaba. Entre sollozos le relaté lo ocurrido. El comentario frío de Clara, la confesión de mi hijo, la sensación de haber sido borrada de uno de los momentos más importantes de su vida. Marta me escuchó en silencio, sin interrumpir, hasta que terminé. «Amiga, lo que te duele no es solo la boda», dijo con firmeza. «Lo que realmente te lastima es sentir que Clara no te respeta, que tu hijo no defendió tu lugar como madre». Sus palabras me golpearon como una verdad que yo misma había querido negar. El verdadero conflicto, me quedé pensando, tenía razón. No era el matrimonio en secreto lo que me había roto, sino el desprecio que sentí en la forma en que Clara lo comunicó, como si yo no importara, como si mi presencia no tuviera valor. Marta continuó: «Mira, las nueras no siempre entienden la importancia de las madres en la vida de sus hijos. Algunas sienten competencia, otras temor, y otras simplemente no saben cómo integrar a la familia. Pero tú, si quieres salir fortalecida, debes aprender a lidiar con eso sin perder tu dignidad». Una nueva perspectiva. Esa noche regresé a casa con la mente más clara. Entendí que mi batalla no era contra el matrimonio secreto, sino contra la forma en que estaba dejando que me arrastrara a la amargura. La vida me estaba poniendo a prueba, o me convertía en una mujer resentida, o usaba el dolor como combustible para crecer. Y aunque todavía ardía la herida, por primera vez desde aquel día, tuve una chispa de esperanza. El intento de acercamiento. Pasaron algunos días desde mi conversación con Marta, y aunque la herida seguía fresca, decidí dar el primer paso hacia la reconciliación. Siempre había creído que la familia debía mantenerse unida, y aunque mi corazón reclamaba justicia, entendí que el orgullo nunca había construido nada bueno. La visita inesperada. Una tarde, preparé un pastel de manzana, la receta favorita de Andrés desde que era niño. Pensé que sería un gesto sencillo, una manera de abrir una puerta sin necesidad de muchas palabras. Tomé el pastel, me armé de valor y caminé hacia la casa de mi hijo. Cuando Clara abrió la puerta, su rostro mostró sorpresa. No parecía esperarme, pero tampoco me cerró el paso. «Buenas tardes, Clara», dije con una sonrisa forzada. Hice un pastel y pensé en traerles un poco. Ella me miró de arriba abajo como evaluando mis intenciones. Finalmente se hizo a un lado y me dejó entrar. El ambiente tenso. La casa estaba impecable, decorada con un estilo moderno que no reflejaba en nada el calor hogareño al que yo estaba acostumbrada. Andrés estaba en la sala y al verme, sus ojos brillaron por un momento como si agradeciera mi gesto. «Mamá, qué sorpresa tan bonita», me dijo, abrazándome con fuerza. Ese gesto me reconfortó, pero no duró mucho. Clara intervino con un tono seco. «Bueno, espero que no se acostumbre venir sin avisar. A veces tenemos compromisos». Sentí como sus palabras me atravesaban, pero recordé lo que Marta me había dicho. «Debes aprender a lidiar con eso sin perder tu dignidad». Así que respiré hondo y respondí con calma: «No te preocupes, Clara. No planeo invadir su tiempo. Solo quería compartir un detalle». La pequeña chispa. Durante la merienda, Andrés comenzó a hablar de recuerdos de la infancia. Las excursiones, las noches de lluvia en las que jugábamos a las cartas y cómo yo siempre preparaba chocolate caliente. Mientras él hablaba, noté cómo Clara lo observaba en silencio, tal vez comprendiendo por primera vez la profundidad de nuestro lazo.
En un instante de silencio, ella probó el pastel y, sin mirarme directamente, murmuró: «Está muy bueno». Fue una frase sencilla, pero para mí significó una rendija de apertura, una lección silenciosa. Esa noche, al volver a casa, entendí que no podía cambiar a Clara de un día para otro, pero sí podía decidir cómo reaccionar, y en esa decisión estaba mi fuerza. La vida me estaba enseñando que a veces la victoria no consiste en ganar una batalla, sino en mantener la calma y sembrar pequeñas semillas de respeto. La celebración que desató tormentas. Los días pasaron con relativa calma. Aunque Clara seguía mostrándose distante, ya no había comentarios tan hirientes como antes. Sin embargo, la vida siempre encuentra la manera de poner a prueba lo que creemos haber aprendido. El cumpleaños olvidado. Se acercaba el cumpleaños de Andrés. Como madre, era una fecha sagrada para mí, un recordatorio del día en que la vida me regaló su presencia. Preparé con dedicación un regalo, un álbum de fotos que había trabajado durante semanas, lleno de recuerdos desde su nacimiento hasta la actualidad. Con ilusión fui a su casa para entregárselo, pero al llegar me encontré con una escena inesperada. Clara había organizado una fiesta sorpresa con sus amigos y yo no estaba en la lista de invitados. Cuando entré, todos me miraron con asombro. Clara, visiblemente incómoda, dijo en voz baja: «Mamá, perdón, pensé que preferirías algo más tranquilo». El silencio pesó en el ambiente. Yo sonreí, aunque por dentro sentí que el corazón se me rompía en pedazos. El momento de tensión. En medio de la celebración intenté acercarme a Andrés para darle mi regalo. Él lo recibió con lágrimas en los ojos y me abrazó con fuerza, pero Clara desde lejos nos observaba con una mezcla de celos y molestia. En un momento, cuando todos se distrajeron, me dijo al oído: «Entienda que esta es mi casa, mi vida y mi esposo. No quiero que lo trate como si aún fuera un niño». Sus palabras fueron duras, pero las recibí con serenidad. En lugar de discutir, le respondí con voz tranquila: «Clara, yo nunca dejaré de ser madre, así como tú nunca dejarás de ser esposa. Podemos coexistir si tú quieres». Ella no respondió. Se giró y regresó con sus amigos. La enseñanza detrás del dolor. Esa noche, al regresar a casa, lloré en silencio. El dolor era real, pero también lo era la lección. No siempre se trata de ser aceptado, sino de mantenerse firme en los propios valores sin perder la calma ni la dignidad. Entendí que fortaleza no se medía en la manera en que me trataban, sino en cómo elegía reaccionar. La vida me estaba enseñando a crecer incluso en medio del rechazo. Cuando la salud puso todo en perspectiva, el tiempo, sabio y silencioso, siguió su curso. Yo había aprendido a mantener cierta distancia para evitar conflictos, aunque siempre estaba presente para Andrés en los momentos importantes. Pero la vida, que no avisa, nos sorprendió a todos con un golpe inesperado. La llamada en medio de la madrugada. Una madrugada mi teléfono sonó, era Andrés. Su voz estaba quebrada. «Mamá, Clara está en el hospital. Tuvo un desmayo y los médicos dicen que puede ser algo serio». Sin pensarlo dos veces, me vestí y corrí hacia el hospital. Al llegar, lo vi en la sala de espera, pálido y con las manos temblando. Se abalanzó sobre mí y me abrazó como cuando era niño, buscando consuelo en mis brazos. El miedo compartido. Los médicos explicaron que Clara había sufrido una complicación cardíaca leve, pero que debía seguir un tratamiento y cambiar muchos hábitos de vida. De pronto, aquella mujer fuerte y desafiante se veía frágil, vulnerable, casi irreconocible. Cuando la trasladaron a una habitación, me acerqué. Clara abrió los ojos y, con voz apenas audible, susurró: «No pensé que estaría tan asustada». Yo tomé su mano con suavidad y le dije: «La vida nos recuerda que todos somos humanos».
Nadie está por encima de la fragilidad. Aquí estoy para apoyarte, no para juzgarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez vi en ella a una mujer que no era mi nuera enemiga, sino una persona con miedos, dolores y necesidades. El giro inesperado en la relación. Durante los días de recuperación, yo estuve presente. Cociné para Andrés, cuidé a mi nieta, llevé flores al hospital. Clara comenzó a mirarme con otros ojos. Aunque no lo decía abiertamente, su actitud había cambiado. Una tarde, mientras la ayudaba a levantarse de la cama, murmuró: «Gracias, sé que no lo he hecho fácil para usted». No era una disculpa completa, pero sí una grieta en la muralla de orgullo que siempre había levantado. La enseñanza de la vulnerabilidad. Ese capítulo de nuestras vidas me enseñó algo invaluable. La verdadera fortaleza no siempre se demuestra con palabras duras o con enfrentamientos, sino con la capacidad de acompañar en la fragilidad. A veces los lazos más fuertes se forjan en los momentos de mayor vulnerabilidad. Yo comprendí que no se trataba de ganar la batalla contra Clara, sino de ganar un lugar en su corazón a través de la compasión. El regreso a casa y las viejas sombras. Tras varios días en el hospital, Clara fue dada de alta. La casa volvió a llenarse de ruidos, rutinas y silencios incómodos. Al principio todos parecíamos más conscientes de lo frágil que era la vida. Yo, agradecida de que estuviera mejor, mantenía una actitud conciliadora, pero con el tiempo las viejas sombras comenzaron a regresar. Las tensiones que reaparecen. Clara debía seguir un régimen estricto, dietas, medicamentos y descanso. Yo intentaba ayudar preparando comidas saludables y cuidando de mi nieta. Sin embargo, esa cercanía volvió a despertar su incomodidad. «No quiero que piense que me estoy debilitando», me dijo una mañana, mientras apartaba el plato que con cariño había cocinado. «Puedo hacerlo sola». Sentí que la barrera que había bajado en el hospital empezaba a levantarse de nuevo. Mi corazón se llenó de tristeza, pero me repetí a mí misma que paciencia era mi mejor aliada. El choque con Andrés. Una noche, Andrés regresó tarde del trabajo, agotado y preocupado. Al ver que Clara no había tomado su medicina, perdió la calma. «Clara, entiéndelo. No es un juego, tu salud depende de esto». Ella, herida en su orgullo, le respondió con frialdad: «No necesito que tú ni tu madre me digan cómo vivir». Yo estaba en la sala y escuché todo. Fue un momento doloroso porque Andrés, atrapado entre el amor a su esposa y la lealtad hacia mí, terminó derrumbándose en llanto. Una conversación necesaria. Al día siguiente decidí hablar con Clara en privado. No fue fácil. Su mirada aún tenía ese brillo desafiante. «Clara», dije con serenidad, «yo no quiero tu lugar. No compito contigo. Solo quiero ver a mi hijo y a mi nieta felices, y a ti con salud». Ella me observó en silencio, como si estuviera midiendo cada palabra. Finalmente respiró hondo y murmuró: «No sé por qué me cuesta tanto confiar en usted. Tal vez porque siempre sentí que me juzgaba». Le respondí: «No soy perfecta, quizá a veces mis silencios o mis gestos te hicieron sentir así, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, no para juzgarte». La grieta de esperanza. No hubo un abrazo ni una reconciliación inmediata, pero sí un pequeño cambio. Clara comenzó a aceptar mis comidas, a dejar que la acompañara a las revisiones médicas e incluso me pidió ayuda con la niña un par de veces. En mi corazón entendí que la fortaleza de una persona no se mide solo por lo que soporta, sino por lo que está dispuesta a sembrar, incluso en terreno árido. Y yo estaba dispuesta a seguir sembrando paciencia y amor. El miedo de la niña. Una tarde tranquila, mientras yo bordaba en la sala y Clara descansaba en su habitación, escuché un sollozo suave que provenía del cuarto de mi nieta, Sofía.
Al entrar, la encontré sentada en la cama, abrazando a su muñeca favorita, con los ojitos llenos de lágrimas. «¿Qué ocurre, mi niña?», pregunté con ternura, sentándome a su lado. Ella titubeó antes de responder. «Abuela, tengo miedo». Mi corazón se encogió. La abracé con fuerza y poco a poco, entre lágrimas, me confesó que había escuchado a sus padres discutir. Había entendido más de lo que parecía para su corta edad y su inseguridad se transformaba en angustia, el reflejo de la verdad. Ese momento me hizo comprender que las tensiones en casa ya no solo nos afectaban a Clara, a Andrés y a mí, sino también a Sofía, la más inocente de todos. El hogar, que debía ser un refugio, se estaba convirtiendo en un espacio de miedo para una niña que solo necesitaba amor y seguridad. «Sofía, cariño», le susurré mientras le acariciaba el cabello. «Pase lo que pase, tu abuela siempre estará contigo. No tienes que tener miedo». Ella se calmó poco a poco, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. «Tengo miedo». La confrontación inevitable. Esa noche reuní el valor para hablar con Clara y Andrés juntos. Con voz firme les conté lo que Sofía me había confesado. «No pueden seguir dejándose arrastrar por el orgullo y el dolor», les dije. «Están lastimando a su hija». Clara se mostró impactada mientras Andrés bajaba la mirada avergonzado. El silencio que se generó fue tan denso que parecía llenar toda la casa. El despertar de la conciencia. Clara, por primera vez en mucho tiempo, se quebró frente a mí. «Nunca quise que Sofía sintiera esto», dijo entre lágrimas. «A veces me dejo llevar por mi enojo y no pienso en las consecuencias». Andrés se acercó y tomó sus manos, reconociendo también su parte de culpa. En ese instante entendí que tal vez el puente entre ellos no estaba roto del todo, pero sí necesitaba reparación urgente. Una nueva promesa. Esa noche, juntos hicieron un compromiso frente a mí y frente a sí mismos. Cuidar sus palabras delante de la niña y, sobre todo, esforzarse en construir un ambiente más sano. Yo los escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos, porque si bien sabía que el camino aún sería largo y lleno de tropiezos, por primera vez en mucho tiempo veía una luz de esperanza. La prueba inesperada. Los días siguientes a aquella conversación fueron más tranquilos en casa. Clara y Andrés intentaban medir sus palabras y, aunque las tensiones seguían ahí, la promesa hecha frente a Sofía parecía tener peso en sus corazones. La niña volvía a sonreír con más naturalidad y su risa iluminaba la casa como hacía tiempo no ocurría. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestras intenciones. Una mañana, Andrés recibió una llamada que lo dejó pálido. Había problemas graves en su trabajo. Un error financiero del que lo acusaban podía costarle no solo el puesto, sino también la reputación que tanto había cuidado. El peso del orgullo. La noticia sacudió la paz recién construida. Andrés, lleno de ira y frustración, comenzó a culpar a todos menos a sí mismo. Gritó, golpeó la mesa y descargó su rabia sobre Clara, olvidando la promesa de moderar sus palabras. «Siempre estás encima de mí, juzgando», le gritó. «Tú no entiendes la presión que tengo». Clara, que ya estaba aprendiendo a reconocer sus propios errores, intentó mantener la calma. «Andrés, no es momento de pelear, es momento de pensar con claridad», respondió con voz firme, aunque dolida. La intervención de Sofía. Lo que nadie esperaba era que Sofía, al escuchar la discusión, entrara a la sala con lágrimas en los ojos y dijera: «Prometieron no pelear más delante de mí». El silencio cayó como un jarro de agua fría.
Andrés, sorprendido, vio a su hija con los ojos llenos de miedo y comprendió en ese instante lo que estaba a punto de destruir. Clara, conmovida, tomó a Sofía en brazos mientras yo observaba desde un rincón, consciente de que esa era la verdadera prueba. ¿Seguirían cayendo en los viejos patrones o aprenderían de una vez? La lección de la abuela. Me acerqué despacio y con serenidad dije: la vida nos pone pruebas cuando más creemos estar avanzando. No es el error lo que define quiénes somos, sino lo que hacemos después de cometerlo. Andrés bajó la cabeza y, por primera vez, pidió perdón de manera sincera, no solo a Clara, sino a Sofía. Fue un momento de quiebre, de vulnerabilidad, pero también de un nuevo inicio. La resiliencia que nace del dolor. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé pensando en cómo el dolor puede convertirse en una escuela de vida. Había sido duro verlos caer de nuevo en la confrontación, pero también fue poderoso verlos levantarse. Sofía, con sus palabras inocentes, se convirtió en la voz de la conciencia que los adultos necesitaban escuchar. El renacer de una familia. El día amaneció distinto. No era un día cualquiera. Era el día en que todo lo aprendido debía consolidarse. Andrés había pasado la noche en vela reflexionando sobre sus errores, no solo en el trabajo, sino en su hogar. Clara, en silencio, oraba en su habitación, pidiendo fortaleza para no dejarse vencer por el orgullo. Y yo, con mis años a cuestas, me sentía testigo de un momento crucial en la vida de todos: la decisión de Andrés. Cuando nos reunimos a la mesa, Andrés tomó la palabra. Su voz temblaba, pero estaba cargada de sinceridad. He cometido errores graves y no solo en mi trabajo. He descuidado lo más importante: ustedes. Perdóname, Clara, por lastimarte con mis palabras. Perdóname, mamá, por hacerte cargar con dolores que no te correspondían. Y tú, Sofía, perdóname, hija, por haberte hecho sentir miedo. Sofía, con su inocencia, corrió a abrazarlo. Clara, con lágrimas en los ojos, lo tomó de la mano. Ese gesto sencillo pero poderoso fue la señal de que aún había esperanza. El poder del perdón. No fue un perdón mágico que borrara todos los errores del pasado. Number. Fue un perdón que exigía compromiso, trabajo diario, humildad. Clara habló con firmeza. Andrés, yo también me equivoqué al no escucharte y dejar que el orgullo me guiara. Si vamos a seguir, será con respeto, con diálogo y pensando siempre en Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, los vi mirarse con honestidad, como dos personas dispuestas a construir y no a destruir. La enseñanza de la abuela. Decidí intervenir con palabras que habían madurado en mi corazón durante todos esos meses de pruebas. Hijos, la familia es como un árbol. Las raíces son fuertes y se nutren de amor, pero pueden secarse si se riegan con orgullo y rencor. Hoy tienen la oportunidad de fortalecer esas raíces. No la desperdicien. Ambos asintieron, y en ese instante comprendí que el dolor vivido no había sido en vano. Había servido para abrir sus ojos. El nuevo inicio. En los días siguientes, Andrés resolvió con honestidad los problemas de su trabajo, aceptando responsabilidades y trabajando para recuperar su credibilidad. Clara comenzó a brillar de nuevo con una serenidad que inspiraba confianza. Y Sofía, oh mi querida Sofía, volvió a reír con la pureza de los niños, libre de los temores que antes la atormentaban. La casa, que había estado llena de discusiones, volvió a llenarse de música, de conversaciones sencillas, de abrazos. Reflexión final. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde mi ventana, pensé: la vida nos prueba, nos rompe y nos reconstruye. Clara y Andrés habían aprendido que el orgullo no construye hogares, pero la humildad sí.
Y Sofía, sin saberlo, nos enseñó a todos que la voz más inocente puede ser la más sabia. Con lágrimas de gratitud en los ojos, murmuré para mí misma: hoy esta familia renació, y no por ausencia de problemas, sino porque aprendió a enfrentarlos con amor.